De nuevo, ante otro reto, como tenemos cada día en torno a la palabra de Dios, sigo reiterando mi ilusión, el proyecto de Dios para nosotros, y creo que el estudio de la Biblia es lo único que nos puede orientar nuestra vida en un mundo caótico en el cual vivimos, no porque Dios no esté ahí y Dios no tenga la intención de resolver los problemas, sino porque simplemente los seres humanos se han olvidado de Dios, o lo peor, nunca han creído en Él, en una inmensa mayoría, en la época en la cual vivimos. Comenzamos, abrimos nuestra Biblia, como cada día, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, los Hechos del Espíritu, para que podamos ir compaginando un título con el otro. Y dar la bienvenida a todos los que estáis aquí. Bienvenidos. Es el momento de nuestros encuentros espirituales. Dejábamos ayer, en el programa anterior, dejábamos a los discípulos advertidos por parte del Sanedrín de que no hablaran a nadie sobre esa persona, es decir, sobre el Jesús que ellos estaban enseñando y predicando. Y en el programa de hoy vamos a ver una de las grandes sugerencias bíblicas. ¿Qué tiene que hacer el creyente cuando se encuentra con dificultades para compartir con otros el Evangelio de salvación? La respuesta en el programa de hoy. ¿Qué hacen Pedro, Juan, los discípulos, cuando salen del Sanedrín con la advertencia que acabamos de comentar? ¿Cuál es su actitud a partir de ese momento? La llegada del Espíritu. Cada vez me gusta más este título, porque nos está haciendo percibir el cuidado que Dios tiene con cada uno de nosotros, sobre todo en las acciones espirituales y el compromiso hacia los demás. Hechos 4, del 23 al 31. Un nuevo comienzo. Y eso es lo que vamos a leer en el día de hoy. Y vamos a ver qué hicieron los apóstoles, qué hicieron las congregaciones de esos 5.000, 3.000, todas aquellas personas que estaban añadiéndose a la buena nueva del Evangelio. Nos dice el texto: y puestos en libertad, fueron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes, los ancianos, les habían dicho. No salieron huyendo, sino que fueron a buscar el consenso, a buscar la unanimidad, poniéndose en manos de Dios. Aunque está muy lejos en el tiempo, a mí esta escena me recuerda lo que hizo el profeta Daniel cuando fue condenado junto con los sabios de Babilonia, porque el rey había tenido un sueño, no se acordaba de él, y había condenado a muerte a todos
los sabios, a todo el Consejo de Estado. Daniel fue a su casa y le pidió a sus compañeros que le acompañaran en la oración para pedir la dirección de Dios. Ese es un tópico que se repite con cierta regularidad en la Biblia. Y los apóstoles, recordando todos estos grandes hechos de la historia de Israel, hicieron exactamente lo mismo. Y cuando ellos lo oyeron, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, mis hermanos, esta es la clave. La clave es unirnos para orar, unirnos para tener un proyecto de vida junto a nuestro Dios. ¿Y qué oraron? Dice, soberano, tú eres el que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ello. Que por medio de tu Espíritu Santo, por boca de tu siervo, nuestro padre David, dijiste, porque se amotinan las naciones y los pueblos piensan cosas vanas. Acudieron los reyes de la tierra y los príncipes a una se reunieron contra el Señor y contra su ungido. Fijaos que esta oración está totalmente desprovista de asuntos personales. No expresan su miedo, no expresan sus dudas, sino expresan la soberanía de Dios. Y se acuerdan de un texto del libro de los Salmos, lo traen a este momento y recuerdan que es normal y habitual que los dirigentes encargados de la política no suelan ser los que más ayuden en la predicación del Evangelio. A mí me llama mucho la atención cómo resolvieron el problema. Podían haber salido huyendo, podían haberse callado y no haber dicho nada, pero fueron a unirse con un propósito. Creo que es uno de los grandes métodos bíblicos que tenemos a nuestro alcance. ¿Y qué decidieron? ¿Y cómo decidieron la situación? Porque verdaderamente se aliaron en esta ciudad contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste Herodes, Pilato, los gentiles y los pueblos de Israel, para hacer cuando tu mano y tu designio anunciaron que sucedería. Aquí están reconociendo que aunque lo que Jesús pasó y vivió ya estaba anunciado por los profetas y que tenía que ocurrir, se identifica a los seres humanos que decidieron de forma voluntaria ejecutar a Jesús. Responsables de forma individual del cumplimiento profético son los que se han recordado en este comentario que están haciendo los discípulos. El que el Señor sepa desde el principio lo que va a ocurrir hasta el final no quiere decir que obligue a ningún ser humano a hacer aquello que éste no quiere o no desea hacer. Por lo tanto, desde el punto de vista profético, lo que a Jesús le pasó ya estaba anunciado por el Señor. Pero desde el punto de vista humano, después Jesús fue ungido, Herodes, Pilatos, los gentiles, es decir, los romanos,
Y los pueblos de Israel fueron los instrumentos del mal para hacer lo que ya estaba anunciado por los profetas. Esta relación entre profecía y actuación humana, solamente Dios puede conocerla y solamente Dios puede anticiparla, porque nuestro Dios, tu Dios y el mío, nunca pasa por encima de las decisiones personales del ser humano, pero sí que conoce desde el principio lo que va a ocurrir en el planeta y también en nuestra vida. Y ahora, Señor, considera sus amenazas y concede a tus siervos hablar tu palabra con todo énfasis, mientras extiendes la mano para que haya sanidades, señales poderosas, prodigios a través del nombre santo de tu Hijo Jesús. Imaginaros, mis hermanos, lo importante de esta oración. Solamente le están pidiendo a Dios que intervenga para la predicación del Evangelio. ¿Cuánto necesitaríamos nosotros de esa necesidad de predicar cada día que Jesús vuelve? Ellos anunciaban que Jesús había estado, que había muerto y había resucitado, pero también anunciaron que Jesús volvería. Y la gran misión del pueblo de Dios es anunciar que Jesús vuelve. Que la historia de este mundo no la va a acabar el ser humano, la historia la va a acabar el propio Dios, pero con una victoria, no con una derrota. Y finalmente, y cuando ellos oraron, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban enfáticamente la palabra de Dios. Por eso el tema de hoy se llama Un nuevo comienzo. Y ese comienzo estuvo en las manos del Espíritu de Dios. No somos nosotros. No fue Pedro, no fue Juan, no fueron los apóstoles los que predicaban el Evangelio. Eran instrumentos en las manos de Dios a través del Espíritu para llevar la buena nueva de salvación hasta lo último de la tierra. Y no olvidemos nunca que tú y yo somos pueblo de Dios por el trabajo minucioso que hicieron en ese momento. Sería bueno que antes de orar, cada uno de nosotros pusiésemos la preferencia en nuestra vida. Dedicar, después que termine el programa, algunos instantes solos para mantener una conversación con el Espíritu de Dios. Una conversación espiritual. Señor, heme aquí. ¿Qué quieres que yo haga? Creo que sería la mejor manera de poder sumar a nuestra vida esa ilusión que tuvieron los apóstoles. Se olvidaron del miedo, de las amenazas y se olvidaron de todo aquello que podía suponer un peligro para su vida, porque la vida estaba en manos del Espíritu. Pon tu vida en manos de Dios. Oremos. Bendito bondadoso Dios que estás en los cielos, te agradecemos tu amor y tu misericordia.
Gracias, Padre Santo, por todo lo que tú nos das, nos bendices, nos diriges. Gracias, Señor, porque tú siempre estás a nuestro lado. Señor, y la oración de este programa al final de este día es pedirte, Señor, que podamos ser instrumentos voluntarios en tus manos para que tú puedas llevar el mensaje de salvación hasta lo último de la tierra. Gracias, Señor, por el ejemplo, por la oración de Pedro, Juan, los apóstoles. Gracias porque ellos, Señor, no se acobardaron y siguieron predicando el Evangelio hasta el final de sus días. Que esa sea, Señor, nuestra experiencia. Te lo agradecemos todo, Señor, en el dulce nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues no lo olvides, como cada día, nos emplazamos para el día siguiente. Y recuerda, tal vez una oración personal para encontrar nuestro destino como iglesia, como creyentes, en manos de Dios, podría ser una buena fórmula para acabar este día. No te pierdas ese momento. Continuamos en el programa siguiente. Que Dios te bendiga y te guarde.